Mateo capítulo 6, verso 35. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Eterno, Jehová de los ejércitos, Elohim, en nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: amad pues a vuestros enemigos, de hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el benigno con los ingratos y malos. ¿No? Ve pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Por Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque cada vez tú nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos vivir y conducirnos en esta vida. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a ser verdaderamente hijos tuyos. Amén y amén. El título de esta noche es: ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la bondad? Amén. Estos temas son muy profundos, estos temas son muy extensos. Yo he hablado ya de algunas partes sobre el amor, y cada vez que me extiendo a hablar sobre esto, cada vez encuentro cosas nuevas. Mire que está pegado con lo que dice amar pues a vuestros enemigos, así bien y prestar, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Quiere decir benigno, quiere decir bondad, puede decir generoso, quiere decir misericordioso, compasivo. Amén. Hermanos, con respecto a este tema de la bondad, tenemos muchos ejemplos de Jesús siendo Él bondadoso con las personas. Jesús vino y comenzó a sanar a los enfermos. Jesús vino y comenzó a hacer misericordia, comenzó a libertar a los endemoniados, a los cautivos, y Él demostró siempre ser un hombre bondadoso. Amén. Hermanos, la bondad es una virtud propia del ser humano. Todo ser humano, en la condición, en la esfera en la que se encuentra, todo ser humano tiene parte de bondad. Todo ser humano se compadece de alguien, todo ser humano tiene misericordia de alguien. A todo ser humano le da pena a una persona que anda deambulando en la calle, que anda perdido en las cosas, en los vicios y todo lo que lo lleva a la calle. Todo ser humano no se caracteriza por esto, porque la compasión es pobre hombre, pobre mujer, pobrecito, da pena. Así es, porque eso es algo personal, es algo que Dios lo dejó depositado en el corazón y en la mente del hombre. Amén. Recuerde que dice la Biblia que somos imagen de Dios, quiere decir que tenemos cosas muy importantes que le pertenecen a Él, como nuestra forma de pensar, de vivir, como nosotros nos guiamos conforme a nuestro pensamiento, lo mismo lo hace Dios. Lo que pasa es que Dios es santo y nosotros no, esa es la diferencia. Hermanos, vemos que ser bondadoso es una palabra muy importante en la Escritura. Dice que el que es bondadoso es perfecto. Por eso dice la Biblia que Jesús era perfecto y que se halló sin pecado. Solamente, sencillamente por ser bondadoso y misericordioso, no es por otra cosa. Por eso se lo conoce a Jesús como el hombre perfecto. Amén. En el libro de Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. En el libro de Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. En el libro de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y en el Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesús como siervo enviado de Dios. Miren las características de Él. Si se dan cuenta, Jesús, ¿cómo se presenta? Como rey. ¿Cómo se presenta en Lucas? Como Hijo del Hombre. ¿Cómo se presenta en Juan? Como Hijo de Dios. Y en el libro de San Marcos, Jesús se presenta como siervo enviado. Amén. Hermanos amados, Jesús en todas sus características, en las 4 cartas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él tiene una característica muy importante: misericordioso y compasivo. Amén. Por eso es que los cristianos
tienen que entender que para ser verdaderamente hijos de Dios, dice que tenemos que ser misericordiosos, porque dice, amar pues, no dice a los amigos, a los que reciben, a vuestros enemigos, dice. Miren la profundidad de esta palabra. Y hacer bien y prestar y no esperando de ellos nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Y si ve que hay un punto y coma, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Están viendo la diferencia entre el ser humano normal y el creyente? Hay mucha diferencia. Por eso nosotros cuando venimos a Cristo dice que somos nueva criatura. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos un corazón nuevo. Que dice que este corazón de piedra tiene que el Señor romperlo, hacerlo pedazos y hacer un corazón misericordioso, un corazón de carne. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en una de sus cartas que el fruto del Espíritu es bondad. ¿No? Él habla de la bondad, Pablo. Recuerden que Pablo, antes de conocer a Cristo, era despiadado, era impulsivo, no tenía compasión, no tenía misericordia. Recuerden cómo él daba órdenes y cómo él estaba de acuerdo con la persecución y muerte de los primeros cristianos. Recuerden eso. Pero el mismo Pablo, que es transformado, dice que el fruto del Espíritu es bondad. Amén. El fruto del Espíritu, mire, en griego el término es agatosune, que proviene de agatos, que en el idioma significa bien. Quiere decir que es un beneficio para el prójimo. Eso significa la palabra esta griega, que está medio complicada, que es agatosune, que quiere decir agatos en hebreo, que significa bien, o sea, hacer el bien al prójimo sin recibir nada a cambio. Hermanos, estas cuestiones cuando se hablan parece que fueran cosas imposibles de hacer. Y parece que fuera algo que el ser humano no puede cumplir, pero sí se puede hacer esto por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que el fruto es benignidad, templanza, dominio propio. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Mansedumbre. ¿Dónde está eso? En el libro de Romanos, ¿no? Sí, en el libro de Romanos, léalo. Vamos al libro de Romanos a ver qué dice. Que me ayuda. Aquí hay bastantes personas que leen mucho. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está eso? ¿Alguien que lee mucho por aquí? ¿Romanos 4 es? ¿Dónde? ¿Alguien que sepa? Gálatas 5. Gálatas 5 dice. Gálatas, ¿no? Es Romano mejor, ¿no? O sea, sí saben. ¿Sí? 5:22. Ajá, Gálatas 5, Romano decía yo. Yo no se la sabe toda. Digo pues acá pues en el espíritu y no se volver los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Pero como sigamos por el espíritu, tenemos que nosotros vivir en mansedumbre. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 22. 5:22. Ajá. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y aquí viene la palabra clave: bondad, benignidad. ¿Sí ven? No dice algo se me ocurrió a mí, está en la Biblia. Dice bondad, dice benignidad, dice templanza, dice dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Entonces vamos viendo que las Escrituras nos enseñan que tenemos nosotros en este agatosune, que proviene de agatos,
que significa bien, significa un principio de hacer el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Quiere decir que nosotros, como dice la Biblia, tenemos que tener benignidad hacia los demás y bondad. Que eso es la parte más difícil del cristiano, porque el cristiano está diseñado, está formado y está siendo guiado por la naturaleza humana de vivir siempre a la defensiva. Lamentablemente nosotros los seres humanos así hemos sido formados desde pequeños, que no nos dejemos, que no podemos permitir que abusen de nosotros, que es injusto que nos hagan esto o aquello, pero la Biblia habla de eso, que es muy diferente a lo que enseñan las escrituras, porque dice también que las obras de la carne, ¿cuáles son? Manifiestan, el verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice en la Biblia que hay que ser bondadoso, misericordioso y compasivo para ser verdaderamente hijo de Dios. Y eso se contrapone con lo que dice que los deseos de la carne son pleitos, contienda, ira, enojo, disensiones y todas esas cosas. Miren el choque que hay entre bondad, misericordia, compasión, con lo que ofrece todos los sentimientos y todas las cosas que tiene la carne. Y eso es una lucha constante que tenemos todos los días. Y eso es algo muy fuerte en la vida del creyente, porque el creyente siempre está, en la mentalidad del creyente es vivir en la defensiva y siempre estar listo y preparado para lo que venga. Así nos hemos formado, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Ven? Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por eso el Señor nos manda que nosotros seamos hombres y mujeres de paz. Amén. ¿Qué dice Efesios 4:31? Dice el libro de Efesios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, libro de Efesios, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes es otra vez benigno, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelve la palabra benigno, vuelve la palabra misericordioso. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 31, ¿no? ¿Sí ven? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso está en nosotros enraizado. Así hemos nosotros sido formados a vivir a la defensiva. Por eso que siempre tenemos esa lucha en nuestro interior. Y el Señor desea que eso cambie. Hermanos amados, dice Efesios 5:9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miren que no deja Pablo de decir bondad, justicia y verdad, misericordioso, bondadoso y compasivo. Y miren cómo en Efesios, miren cómo en Gálatas y en las cartas de él siempre habla de esta forma, cuando él era impulsivo, agresivo y no era misericordioso. Y miren la diferencia de ahora de Pablo a como era Saulo de Tarso. Amén. Amén. Entonces vemos que a la luz de la palabra, la santidad de Dios es la misericordia y es la compasión. Y eso es lo que todo creyente debe de entender, porque eso es lo que produce en nosotros cosas buenas, cosas rectas y verdaderas. Y la bondad se
se contrapone a todo lo que es negativo. La bondad se contrapone a todo lo que es maligno, a todo lo que no es generosidad, a todo lo que no es ¿qué cosa? Conductas erróneas como furia, como enojo, como contienda, como pleito, son conductas erróneas que están en nuestro interior. Por eso si nosotros permitimos que todas estas cosas entren, va a haber lamentablemente cosas malas. No es posible, hermano, que nosotros produzcamos bondad y que también haya en nosotros cosas negativas. Eso hay que luchar. Esto no es fácil tampoco. Esto es solamente con la ayuda del Espíritu Santo y que nosotros vamos a llegar a entender esto y a poder dominar sobre estas cosas que hacen daño en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es bondad. Justicia y verdad. Amén. Y esto se manifiesta en la obediencia del creyente. Cuando nosotros permitimos que esta virtud, que es la bondad, que es la obediencia, que es la santidad, entre en nuestro corazón, en nuestra mente, no va a haber impulsos y no va a haber cosas negativas que dominen nuestro cuerpo, sino que será el amor de Dios, la bondad de Dios y la gloria de Dios en nosotros. Hermanos, todo lo que tiene que ver con bondad, misericordia y compasión en nuestras vidas y nosotros preocuparnos por los demás antes que de nosotros, eso va a hacer que el Espíritu de Dios more en nosotros y de esta manera nosotros podamos servir a los demás. Eso es esto de aquí. Hermanos, donde hay generosidad, donde hay bondad, donde hay compasión, donde hay misericordia, hay mora del Espíritu de Dios. Amén. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos que no entienden. La bondad redime al cristiano. La misericordia, la compasión redime al cristiano. Y hace que la obra y la mano de Dios se mueva en la vida de los cristianos. Hermano, Jesús fue el vivo ejemplo de lo que es esto. Dice en el libro de San Juan capítulo 6, verso 37. Imagínense ustedes, si Jesús no hubiera dicho esto, ¿qué sería de la vida de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Porque nosotros le fallamos a Dios todos los días. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le he dicho fuera. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. Pero dice el Señor Jesús que Él no echa afuera a nadie. Porque si Jesús fuera como nosotros, si Jesús se hubiera dejado guiar por la carne, por los impulsos y por todo eso, estuviéramos en problemas. Pero dice que Él no echa afuera a nadie. Aunque tú peques, tú cometas errores, uno nunca sabe, a veces la carne también es débil, pero el Señor dice que está presto para levantarnos y para ayudarnos. Amén. Por eso que dicen en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos que hacer el bien, prestando esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Está el ejemplo claro de que cuando nosotros actuamos conforme a la gracia y misericordia de Dios, Dios se mueve de la misma manera. Y nosotros estamos dando testimonio de que Él es Dios soberano y misericordioso. Colosenses 3:14. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor. Bondad, la cual es el vínculo de la perfección. La Biblia no me habla de otra cosa. Por eso cuando los cristianos me dicen a mí que ellos son así y que ellos les gusta decir las cosas de frente y que ya esto y que ya aquello, que hay que ser duro, que la Biblia me dice muestra lo contrario. La Biblia no me dice eso. Dice que nosotros debemos de ser, ¿qué cosa? Vestidos de toda bondad, la cual es el vínculo de la perfección. Por eso dice la Biblia que Jesús murió sin pecado, que no hubo pecado en Él, porque en Él que había, ¿cuál era la perfección de Jesús? Bondad. No había otra cosa. Si no, no le hubiera dado de comer a miles, no le hubiera dado de comer a tanta gente, 5 panes y 2 peces, ¿no?
estaba la bondad de Dios en el corazón de Jesús, era perfecto. Que dice 1 Juan 3, 17, mas el que tuviera bienes de este mundo y viene a su hermano tener necesidad y le cerrare su corazón, como está el amor de Dios en él. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hermanos, tenemos necesidad y hay gente que tiene problemas económicos más fuertes que los nuestros. Si se puede ayudar a una persona, hay que ayudarla. Cuando alguien necesite y si usted tiene la posibilidad de ayudarlo, ayúdelo. Según de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué cosa? El mal, de pagar con mal, no, de hacer el bien. Nadie me puede decir que lo que yo predico está en contra de la palabra, porque todo eso está en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahí te le dice, bueno, tú eres bobo, ¿por qué eres así? Porque la palabra lo dice. Seremos vituperados porque por obedecer la palabra, porque el Señor mejor. 1 Pedro 3:8. Pedrito era terrible, un genio terrible, pero dice que después fue convertido en una mansa palomita. Recuerde que como el Padre por todo lo deja a su lado. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y quien se acuerda de Pedro, era terrible. Pedro era ojo por ojo y diente por diente. Tú me haces y yo te respondo. Pero vemos acá que es diferente ahora Pedro. Pedro da otra enseñanza que no está de acuerdo a lo que él aprendió. Recuerda que Pedro fue criado en Israel, Pedro era judío y la costumbre judía, si tú me haces, yo te hago. Si tú me das, yo te devuelvo. Dice Romanos 2:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que ser comprensibles con los demás, entender la necesidad de los demás. La Biblia no me dice nada contrario a esto. Hechos 20:35 dice, en todo fue enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dichoso, alegre, es mejor dar que recibir. Quiere decir que tiene que estar predispuesto para colaborar en todo, para ayudar en todo, para socorrer al necesitado. 1 Timoteo 5:10, que tengas testimonio en buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra, dice 1 Timoteo 5:10. ¿Qué es lo que aprendemos hoy? Del fruto del Espíritu, compasión, misericordia, bondad, aunque muchos no lo entiendan, muchos cristianos no lo entiendan, es la mejor manera de hacer, atestiguar a la gente, de enseñar a la gente que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos descendientes del pueblo de Israel, que somos linaje y pueblo escogido por Dios. Porque dice la Biblia que no hay ninguno hay, no hay quien entienda, no hay quien sea sabio, no hay justo uno, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno, pero vemos que en Dios y el Espíritu Santo nosotros nos podemos manejar de una manera diferente. Amén. La bondad, hermanos, es la esencia del cristiano. La misericordia, la comprensión, es la esencia del cristiano, es lo que nos identifica. Aunque nos cuesta entender eso, aunque no es fácil, porque no es fácil cambiar de mentalidad, cambiar de forma de vida, cambiar de aquellas cosas impulsivas que tenemos en nuestros corazones y mente, y que nosotros entendamos que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. Porque dice la Biblia en Filipenses 2:5, vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que todos sean salvos, que
Cristo Jesús tuvo bondad y misericordia por toda la humanidad. Eso básicamente nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo antiguo? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dijo Cristo? No resistir al que es malo, mas hacer bien. No pagues al que es malo, mas hacerle bien. ¿Qué dijo Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dicen en la antigüedad? Ama a tu prójimo, ama a tu amigo, ama a tu hermano y a tu enemigo aborrecido. Es diferente totalmente lo que Cristo vino a decir a lo que estaba en la antigüedad. Amén. Por eso es que la relación de Dios con Jesucristo fue perfecta. Por eso la relación de Adán con Dios fue diferente. Hubo un caos, hubo un problema, hubo desafíos y terminó en muerte. ¿Por qué? Porque Adán no entendió que era lo que Dios quería. Amén. Amén. Porque si Adán hubiera entendido a Dios, no existiera la muerte en la vida del ser humano. Los que reciben esta enseñanza de parte de Dios van a crecer espiritualmente. Los que no seguirán así, pero si usted recibe esta enseñanza con humildad, con sencillez, se va a dar cuenta que su espíritu es el que va a crecer. El espíritu de Dios en su vida es el que va a orar. Y usted va a entender que tiene que ser hombre y mujer diferente y que ya no va a haber esa situación de que viene el problema, viene la circunstancia, usted cae en el error, sino que ya el Espíritu Santo le va a decir: evita esto, evita aquello y retírate mejor. Porque mejor es retirarse a tener controversia. Amén. Tenemos que ser cristianos equilibrados, gente centrada en el Espíritu, para que el enemigo no ponga tropiezos sobre nuestra vida. Porque lo que van a decir de ellos es hermanito, es hermanita, pero no saben que también somos humanos y somos débiles y que podemos caer en el error. ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Muchas veces. ¿Cuántas veces he tropezado? Muchas veces. Pero ese tropezo me ha ayudado, porque dice la Biblia que todas las cosas me ayudan a bien. Yo me he equivocado tantas veces, he cometido tantos errores, que ya a la edad que tengo sé que tengo que evitar esos mismos errores. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, ya sé cómo actuar. Ya no como actuaba antes impulsivamente, sino que me retiro y le pido a Dios que me ayude para no caer en el mismo error. Hay muchos errores que cometemos: la violencia, la ira, el enojo. Eso cuando nosotros dejamos que eso entre en nosotros, y eso es como una llama pequeña, una chispita nomás. Y donde usted deja que crezca esa llama, eso se convierte en un incendio terrible y devora todo. Así comienzan las peleas, los pleitos. ¿Por qué? Porque hubo una chispa que se la dejó crecer. Entonces hay que tener sabiduría de parte de Dios. Evitemos toda contienda, todo pleito, todo enojo, y tratemos con la ayuda de Dios de llevar las cosas de otra manera. Aquí no estamos para jugar, para condenar a nadie, porque todos hemos pasado por estas cosas. Yo las he pasado muchas veces y no las he entendido. Ya después, con el pasar de los años y el tiempo, yo he entendido muchas cosas que tengo que evitar. Y todavía me falta y todavía tengo que aprender mucho. Y cuando a veces hay momentos en que yo mismo a veces como que quiero caer en la trampa del enemigo, me voy y me pongo a meditar: Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame. Porque a veces las emociones quieren llenar mi mente y mi corazón y que vuelva yo a ser irascible, que vuelva a ser iracundo y todas estas cosas, pero eso sé que a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, evitemos en todas estas cosas, pidámosle a Dios que nos dé serenidad, inteligencia y sabiduría, y no le demos gusto al enemigo que nos atrape en esa trampa. Porque Satanás es astuto, él sabe por dónde cogernos a nosotros y hacernos caer, pero ya sabe Satanás que está vencido. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo: un pastor, un resbalón de caída, levanta y sigue adelante, no pasa nada. Yo siempre digo lo mismo: ya está, y lo que está hecho ya no podemos retroceder. Sigue adelante y no pasa nada. Oremos y recuerden que tenemos que ser cada día más parecidos a Cristo Jesús, en bondad, misericordia, en amor, compasivo, y teniendo, dice la Biblia, amor los unos por los otros. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Señor, sabemos que tu palabra dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque somos humanos, somos imperfectos, cometemos errores, nos equivocamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en nuestras imperfecciones, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos los pecados y
limpiarnos de toda maldad, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día, Padre, delante de ti perfectos. No somos perfectos, pero sabemos que vamos por ese camino y sabemos que tu Espíritu Santo nos está guiando, nos está ayudando a llegar a la perfección. Padre, te damos gracias porque tú nos amas y no tomas en cuenta nuestros errores. Lávanos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús, límpianos de toda maldad y llénanos cada día de tu amor, de tu paz y de tu misericordia, y ayúdanos a pagar con bien aún a lo que nos hacen mal, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la familia, bendice los lugares. Padre, ayúdanos a seguir adelante, Padre, en este camino, Padre bendito, y que seas tú obrando en nuestras emociones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. De nuevo aplauso al Señor.